ya hormonal, tenemos que considerar que una hormona es una sustancia química con una acción específica. Así se define una hormona. Ahora, las hormonas tienen doble naturaleza, como ves acá. Hay unas que son liposolubles y las que son hidrosolubles. Ahora, esto marca una diferencia en el mecanismo de acción. Por ejemplo, las hidrosolubles van a tener su receptor en la membrana celular. En cambio, las liposolubles lo van a tener en el núcleo. Entonces, debido a que la membrana celular es fosfolipídica, entonces la hormona que es liposoluble ingresa directamente, o sea, pasa por la membrana y su receptor está dentro de lo que es. Así que tiene una actividad en este caso diferente. La otra característica de las hormonas es que derivan de diferentes sustancias. Por ejemplo, hay unas hormonas que se llaman hormonas peptídicas. Las hormonas peptídicas vienen a ser aquellas hormonas que son de naturaleza proteína. Algunas derivan de aminoácidos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, el aminoácido tirosina va a servir como base para las hormonas tiroideas. Entonces, tienen una base. Hay otras hormonas que se les llama, en este caso, las hormonas que derivan del colesterol. Las hormonas que derivan del colesterol normalmente son las hormonas sexuales, las hormonas de la corteza suprarrenal, y que a partir de un sustrato ya van a empezar a formarse estas hormonas. Entonces, digamos, el principio o base, digamos, de la formación de una hormona parte entonces de una estructura molecular. Y dependiendo de esa estructura es que se va a iniciar el mecanismo de producción. Una hormona no actúa en cualquier lugar. Una hormona necesita un receptor, ¿correcto? Entonces, por eso se habla de que tiene una especificidad. De repente la hormona que tiene receptores en todas las células son dos. En este caso vienen a ser la hormona de crecimiento y la insulina. ¿Ya? Son dos hormonas que van a tener receptores en todas las células del cuerpo. Las otras van a tener en ciertas regiones, como vamos a ver. ¿Ya? Entonces, seguimos. Miren acá. Entonces, acá podemos ver, dentro de lo que es la clasificación, miren acá. Estas son las hormonas derivadas del colesterol. En este caso, las hormonas esteroideas. Y tienen como principio este ciclo. Estos tres núcleos de benceno que ves acá, que son estos tres hexágonos, eso de ahí se llama ciclopentano fenantreno. ¿Ya? ¿Ya? Y el pentano es acá y ese es el fenantreno. A todo eso se le conoce como el anillo del colesterol. Se llama ciclopentano peridrofenantreno. Ese es el nombre químico del anillo del colesterol. Y a partir de este anillo, como ves acá, se van a formar las hormonas de la corteza suprarrenal y por supuesto las hormonas sexuales. ¿Correcto? En el caso de las hormonas tiroideas, hemos hablado de que parten en este caso de un aminoácido. Recuerda que el aminoácido se llama tirosina. No hay que confundirlo, ¿ya?, con el nombre químico, porque cuando uno habla de tiroxina con X o tironina, ya eso ya es como parte del complejo que se forma. Pero la base de estas hormonas es el aminoácido tirosina, ¿ya? Tirosina. Y obviamente acá son exclusivos para las hormonas, en este caso, de la glándula tiroides. Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Las aminas es otro ejemplo. Recordemos acá que existe un grupo de hormonas que se les llama catecolaminas. Y esas hormonas que son las catecolaminas vienen a ser la adrenalina y la noradrenalina. Ojo, cuidado, que la adrenalina tiene su sinónimo que se le llama epinefrina. ¿Ya? A veces ya en los establecimientos de salud, de repente lo vas a escuchar con ese nombre, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona, pues vamos a ver la aplicación, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, come un alimento, ¿no? Tú eres alérgico, por ejemplo, al chocolate, ¿no? Y comes, sabiendo que eres alérgico, lo comes, ¿no? Entonces, lo clásico es que te dé un escozor, ¿no? Un escozor, ¿no? Bueno, te da un prurito. Entonces, uno puede tomar un antihistamínico. Pero de repente ya no es el escozor, ya son ronchas, ¿no? Salen ronchas en el cuerpo. Entonces ya hay que usar un antihistamínico con un corticoide. Pero si ya las ronchas van a la cara, ¿no?, y la persona empieza a cerrarse los ojos, ¿no?, inclusive tiene dificultad para hablar, eso es lo más complicado, ¿no? Cuando hace edema, ¿no?, edema de glotis, ¿no?, esa persona
cualquier momento hace dificultad respiratoria y se puede ir. Entonces ahí ya no se usa, ya no sirven para nada los corticoides, ya no sirven los antihistamínicos. ¿Qué se usa? Epinefrina. Entonces, ¿qué es epinefrina? Adrenalina. Correcto. Entonces, así como hay noradrenalina, también hay norepinefrina, que sería en este caso su sinónimo. Correcto. Entonces, esta de acá, estas hormonas, lo podemos ver que se forman a nivel del sistema nervioso central o también lo hace la médula suprarrenal, como lo ves acá. La médula suprarrenal puede también producir este tipo de hormonas, ¿no? Y como ves acá, estas son de repente las hormonas más comunes, las hormonas peptídicas, las que derivan de las proteínas. Por ejemplo, las hormonas de la adenohipófisis, que son las que vamos a ver hoy día, todas esas hormonas son de naturaleza peptídica. En el caso, por ejemplo, de la insulina es peptídica, el glucagón es peptídico, la somatostatina es peptídica. Entonces, hay un gran grupo de hormonas que vienen a ser de esta naturaleza. ¿Ya? Entonces hay que saber identificarlas ahí. Bien, ahora, el mecanismo por el cual yo te mencionaba una hormona va a partir acá es que recuerden que la hormona es la que va a iniciar el proceso. O sea, en realidad la hormona viene a ser el primer mensajero, porque así también se les conoce, primeros mensajeros. Y si uno utiliza el término primer mensajero es porque habrá un segundo mensajero. Entonces, lo que hace justamente es eso, ¿no? O sea, primero la hormona llega a su receptor. Y como te mencionaba, el receptor está ¿dónde? En la membrana celular. Y luego, ¿qué va a pasar? Esta hormona, que está unida a ese receptor, va a activar a esta hormona, a esta proteína, perdón, que se llama la proteína G. Y luego empieza una cascada. La cascada empieza formando primero adeniciclasa, o lo que se conoce como adenilato ciclasa, y como ves acá, lo que hace esa adeniciclasa es esto. Va a haber una desfosforilación, es decir, el ATP, que ya sabes tú que tiene 3 átomos de fósforo, ¿correcto? Por eso adenosín trifosfato, ¿no es cierto? Va a perder, en este caso, fósforo, se desfosforila y se va a convertir en el llamado AMP cíclico. El AMP cíclico es finalmente el segundo mensajero, ¿correcto? Hay dos tipos de segundo mensajero, no te vayas a olvidar. El AMP cíclico y el otro se llama el GMP cíclico. Así nada más. AMP cíclico, GMP cíclico. Son los únicos segundos mensajeros. Y lo que hace esto de acá es activar a una serie de enzimas. Es una cascada. Y que finalmente todo esto de acá va a terminar activando ¿a quién? Recuerda que una célula normalmente que tiene ADN, ¿correcto? ADN. Y lo que hace es convertir el ADN en ARN. ¿Por qué en ARN? Porque el ARN es el encargado de formar o de llevar a cabo la síntesis de proteínas. ¿Correcto? Entonces, alguien dirá, ¿y eso? ¿Y la síntesis de proteínas para qué? Porque hay que recordar que este mecanismo finalmente nos lleva a generar una función. ¿Cuál es la función? Normalmente las hormonas de la hipófisis, recuerda, van a actuar sobre un órgano blanco. Explico. Un ejemplo, una hormona de la hipófisis viene a ser la TSH. ¿Qué significa TSH? Hormona estimulante de tiroides. O sea, la única función de esta hormona es estimular a tu glándula tiroides, nada más. ¿Y la tiroides qué hace? Formar hormonas tiroideas, ¿correcto? Entonces, ese es el mecanismo que hace normalmente una hormona. Llega, se une a un receptor, activa un segundo mensajero, y este segundo mensajero va a generar una serie de reacciones que lo que hacen es transformar el ADN en ARN, y este ARN lleva a cabo la síntesis de proteínas. Y con eso se lleva a cabo la función de esa hormona. Entonces, no es que la hormona haga todo ese trabajo, no. La hormona simplemente es el desencadenante de todas estas reacciones. ¿Correcto? Ese es el mecanismo entonces para una hormona hidrosoluble. Como te lo había mencionado, la hormona, su receptor lo tiene a nivel de membrana celular.
Pero ¿qué pasa en el otro caso? Mira acá. Cuando tenemos en este caso una hormona liposoluble, o sea, una hormona que en este caso ya saben el ejemplo, ¿no? En las hormonas de la corteza suprarrenal o las hormonas sexuales, como esta membrana, me vuelvo a repetir, es fosfolipídica, ¿correcto? Entonces tiene la misma naturaleza. Por eso es que la hormona difunde de frente, o sea, no necesita un receptor en la membrana. ¿Me dejo entender? Entonces, esta actúa de alguna manera más rápido, ¿o no? Llega y su receptor, ¿cómo ves? ¿Dónde está? En el núcleo. En el núcleo. Y como ves, ¿qué hace? Lo que hemos visto ahora. Va en este caso, a generar la llamada una transcripción. La transcripción no es otra cosa que la transformación del ADN en ARN. Esta M significa monocatenario, así se llama, monocatenario. ¿Para qué? Para que este señor se encargue de la síntesis de proteínas. Como ya sabemos, esta función la va a comandar el ARN, pero lo ejecutan los ribosomas. Y como ves, se genera una proteína nueva. Entonces este proceso es más directo. ¿Estamos de acuerdo? Es un proceso más rápido. Entonces, si vamos entendiendo un poco el mecanismo, el tema del colesterol no es un tema de que cuando a veces dicen cero colesterol, a veces no. El colesterol tiene una importancia clínica. El problema del colesterol es la fracción LDL, que se llama, cuando esta está por encima de los 130 miligramos. Ese es el problema. ¿Ya? Pero no que el colesterol sea malo, porque si no tuvieras colesterol, imagínate, tendrías un problema hormonal. Porque obviamente no se sintetizarían tanto las hormonas sexuales o las hormonas de la corteza suprarrenal. Seguimos. Mira acá. Entonces acá, como ves, ahí tienen los mecanismos que lo vamos obviamente a revisar, pero como un resumen sobre la función que van a cumplir cada una de ellas. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿cómo se hace el control? El control. Escúchame acá. Recuerda que la hormona, ya hemos hablado, una, son de naturaleza química. Dos, que son específicas, hemos hablado, porque tienen un receptor. Tres, se encuentran en pequeñísimas cantidades. Las unidades en las cuales se encuentran van a ser nanogramos o picogramos, que son unidades muy pequeñas. Entonces, no puede haber un incremento de hormonas o una disminución de hormonas, o sea, deben mantenerse en un rango normal. Entonces, para que eso suceda, necesitamos entonces un eje para que pueda en este caso regularse eso. ¿Cuál es el punto de partida? Recuerda que la hormona, que se le llama glándula madre, maestra, es la hipófisis. ¿Está bien? La hipófisis es la que va a regular al resto de hormonas. Pero la hipófisis, ¿quién la regula? El hipotálamo. Entonces, el hipotálamo, muchachos, produce hormonas, dos tipos de hormonas, liberadoras o inhibidoras. Liberadoras van a estimular a la hipófisis, ¿correcto? Para que ésta produzca sus hormonas, y estas hormonas las va a llevar a las otras glándulas. Cuando esta, vamos a suponer, acá está en la suprarrenal, vamos a suponer que tenemos más cortisol. Entonces, acá se produce la hormona liberadora de corticotropina, así se llama. Esa hormona viene y ¿qué hace la hipófisis? Produce corticotropina. ¿Qué hace la corticotropina? Actúa sobre la corteza para producir cortisol. Recuerden que el cortisol, por ejemplo, es el que eleva los niveles de glucosa, o sea, es un hiperglicemiante. Entonces, ¿qué pasa si tu cortisol ya está en sus niveles elevados? Ahora viene el estímulo. ¿Qué hace? El mismo cortisol que está elevado, como está en sangre, va a mandar, en este caso, una señal a los dos, pero una señal que negativa, porque ya tiene bastante cantidad. ¿Cómo se llama esa señal negativa? Retroalimentación negativa. Correcto, entonces el estímulo va sobre ellos. Por eso aparece un signo menos, retroalimentación negativa. Pero ¿qué pasa si el cortisol está en niveles bajos? Pasa lo contrario, ¿no? Entonces viene un estímulo que positivo, sería una retroalimentación positiva. Entonces, ¿cuándo es positivo? Cuando los niveles de la hormona están bajos. Cuando es negativo, cuando los niveles de la hormona están altos. Entonces, siempre va a haber ese fenómeno de regulación. Ya sabes, ese fenómeno se llama
tiene dos nombres. Se le puede llamar retroalimentación o se le puede llamar feedback. Feedback, que normalmente la regulación es feedback negativo para regularlo. Feedback, ¿cuándo es positivo permanentemente? En un embarazo. En un embarazo, por ejemplo, recuerda que la mujer va a aumentar, en este caso de masa muscular, porque va a crecer el útero, ¿correcto? Va a aumentar el volumen sanguíneo, va a crecer el bebé, por lo tanto, vamos a entrar siempre en un feedback positivo, ¿no? Y va sobre todo para las hormonas sexuales, siempre va a haber un feedback positivo. Pero normalmente las hormonas tienen un feedback negativo, ¿correcto? Feedback negativo significa que al aumentar los niveles, envían señales para que ya no se produzca más estímulo a través de esas hormonas. Y ahí está lo que te mencionaba. Acá están poniendo, por ejemplo, esto de acá. ¿Qué es la osmolalidad? Esa palabrita. Los niveles de sal. ¿Correcto? Los niveles de sal que tú tienes en tu sangre. Entonces, recuerda que esos niveles de sal se pueden eliminar o no. Sí. ¿Cómo se pueden eliminar? Por la orina. ¿Correcto? Se pueden eliminar por la orina. Pero recuerda que cuando tú consumes mucha sal, o sea, si tú recuerdas, ¿no? Ponte, ¿no? Estás comiendo bastante cancha en casa ahí un domingo ahí, ¿qué te genera la sal? Sed. Y obviamente la sed es para que el agua compense ese nivel de osmolalidad. Entonces, cuando hay mucha sal, entendamos la palabra sal como sinónimo de osmolalidad, se estimula al hipotálamo. ¿Por qué? Porque el hipotálamo produce una hormona que se llama antidiurética. Esta hormona es la que va a hacer dos cosas, ¿no? Si es anti, ¿qué es anti? En contra. Y diuresis, orinar. O sea, en contra de la diuresis. ¿Correcto? Entonces, esa hormona se puede estimular. ¿Qué pasa si se estimula? Entonces la persona no va a orinar. Pero si se inhibe, va a estar orinando a cada momento. ¿Qué pasa cuando una persona está bebiendo cerveza y cerveza y cerveza y cerveza? ¿Se inhibe o se estimula la antidiurética? Se inhibe. Claro, y la persona sabe que va al baño a cantar de ahí, ¿no? Entonces, y por eso es que la persona que piensa que está tomando cerveza, ¿no? Se está hidratando, no, se está deshidratando. Por eso el siguiente día, ¿no? Parece, pero no, fatal, con una sequedad de boca y todo eso. Entonces se deshidrata, porque el alcohol, en este caso, inhibe la ADH. Entonces, estos receptores, como ves, incrementan a la vasopresina. ¿Quién es la vasopresina? La ADH, su sinónimo. Sinónimo de ADH, vasopresina. Entonces, esta vasopresina, lo que hace, mira acá, va a actuar a nivel del riñón. ¿Para qué? Justamente para reabsorber agua. Interesante. O sea, nosotros perdemos agua por la orina, ¿correcto? Pero la idea de ese mecanismo es perder menos agua. Y de ahí ponte a pensar en otra cosa. ¿Qué pasa si tú estás haciendo deporte, actividad física, estás sudando? La pregunta es, ¿la cantidad de orina que vas a eliminar en ese día va a ser igual? No, va a ser menos, porque ya perdiste agua por el sudor, ¿correcto? A menos que empieces a ingerir agua, es distinto ahí. Pero si no lo haces, obviamente ese volumen disminuye. Entonces, para que veas que esos son los mecanismos que se generan para evitar la pérdida de agua. Entonces, aumenta acá, dice, la reabsorción de agua. Y de esa manera, recuperar agua, ¿correcto? Va a evitar que esta osmolalidad. Entonces, te voy a poner en el ejemplo. Imagínate un vaso de agua, un vaso grande de agua. ¿Estamos de acuerdo? Tienes un vaso grande de agua. Y agrégale una cucharada de sal, ¿correcto? Muévelo. Trata de probarlo, ¿sí? Fatal, ¿no es cierto? Sí. No, doctor. Ahora ese agua, ¿ya? Entonces, doctor, llévalo a una olla, ¿ya? Y caliéntalo un poco. Haz que hierva. Que hierva. Pregunta, cuando hierve, ¿qué estás perdiendo? Vapor de agua. ¿O se pierde sal? No, se pierde el agua, ¿cierto? Entonces ponte que ahora, después de que lo has servido, ahora la cantidad del vaso que tenías lleno, ahora se reduce a la mitad. Y vuelve a servir en ese vaso. Ahora pruébalo de nuevo. Me vas a odiar. Porque sabe más salado, ¿o no? Claro, la concentración de sal aumentó. Porque lo único que yo hice fue perder agua, ¿correcto? Pero no pierdes sal.
Entonces, a eso va. Tu cuerpo tiene una cantidad de sal. Mientras más agua pierdas, esa concentración aumenta respecto al volumen de agua. ¿Correcto? Entonces, de ahí se mide esta famosa osmolalidad. Por eso es que el mecanismo compensatorio de tu cuerpo, ¿cuál es? Estimular la sed para aumentar el nivel de agua. Entonces, es lo mismo que imagínate que ese vaso de agua, ahora te pongo el ejemplo que tenía sal, ahora métele una jarra de 5 litros, una jarra de 5 litros y llénalo de agua. Y vuelve a probarlo. ¿Saberá bien salado? No. Ahora, pero dime, ¿has aumentado la cantidad de sal? No, tampoco le he quitado. Pero respecto al agua, ahora sabe menos, ¿correcto? Esa es la famosa palabra concentración. La palabra concentración es una palabra comparativa, ¿correcto? Es como te dijera a ti, oye, imagínate una taza tu tacita de café con 2 cucharadas de azúcar. Después dice, no, mucho, ¿no? Ahora lleva esas esas dos cucharadas a un balde de 10 litros de agua. Y ahí, a ver, no sabe igual o no, pero la cantidad es la misma, la cantidad de azúcar es la misma. Entonces la concentración no es una palabra porque si yo te digo, muchachos, 3 cucharadas grandes de azúcar, me dicen, doctor, no, eso es bien. Pero 3 cucharadas en una jarra de 5 litros es poco. Entonces, el término de concentración cambia. Entonces ya sabes, cada vez que hablemos de esa palabra, se debe estimular. Cada vez que la osmolalidad, cada vez que la sal aumente, entonces lo que se hace es estimular al hipotálamo. El hipotálamo produce la vasopresina, o también llamada antidiurética, ¿para qué? Para actuar sobre el riñón y evitar las pérdidas de agua, ¿correcto? Manteniendo agua, yo voy a mantener mi osmolalidad. Obviamente, con el tema del agua no es lo mismo. ¿Por qué? Porque también hay que activar el centro de la sed. Ese es hay otra región en el hipotálamo que tiene obviamente un núcleo y que este núcleo es el responsable de incrementar la sed y de esa manera se incrementa el agua. Entonces, 2 mecanismos: evito perder agua y aumento la ingesta de agua. De esa manera regulo los niveles de la sed. Entonces, esa es la llamada retroalimentación negativa. ¿Ya? Acá tienes 2 mecanismos distintos. Miren acá. Tenemos el hipotálamo. Te dije que el hipotálamo produce hormonas liberadoras o inhibidoras. Entonces, esta hormona está actuando sobre la hipófisis. Recuerda que la hipófisis anterior produce hormonas. La hipófisis posterior, como vamos a ver, almacena hormonas. Entonces, aquí, esta hormona, que vamos a ver, como ves, está estimulada acá. Mira, ¿a dónde está yéndose la hormona de la hipófisis? Al testículo. Vamos a ver. Sobre el testículo actúan 2 hormonas, la FSH y la LH. La FSH es para la espermatogénesis. Y la LH para producir testosterona, que es la hormona del varón. ¿Correcto? ¿Cuál de las 2 será? Hay que ver el resultado. Mira acá. ¿Qué dice acá? Testosterona. Ya. Entonces, ¿cuál es? ¿FSH o LH? LH. Recuerden que el varón tiene unas células que se llaman células de Leydig en el testículo. Y esas células de Leydig son las que producen testosterona. Ese es lo normal. Pero como ves acá, cuando esta hormona alcanza sus niveles, ¿no? Niveles elevados, tiene que mandar un estímulo que negativo. O sea, una retroalimentación negativa. ¿Correcto? Alguien dirá, ¿qué? ¿Hay problemas que haya mucha testosterona? Pero por supuesto que sí. Entonces, acá hay enfermedades por hipofunción, o sea, menos cantidad, o por hiperfunción. Ahí, en ambos casos se presentan por eso. ¿Y cuándo es positiva? Mira acá, estamos en el hipotálamo, va a la hipófisis y está yendo ¿a dónde? Al ovario. El ovario, al igual que el testículo, también llegan las 2 hormonas, FSH y LH. ¿Qué hace la FSH en la mujer? Si en el varón era espermatogénesis, formar espermatozoides, ¿qué va a haber en la mujer? Ovogénesis, formación de óvulos, ¿correcto? Pero ¿qué hace la LH en la mujer? 2 cosas. La LH produce la ovulación, y lo otro es la formación del cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo en realidad es como una hormona, porque produce progesterona, produce estrógenos.
dice acá? ¿Qué dice acá? Estradiol. ¿Qué es el estradiol? Un tipo de estrógeno. Entonces, ¿a quién está estimulando? Si dice estradiol, ¿LH o FSH? LH. Si hubiesen dicho acá óvulos, ahí sería FSH. Pero acá dice estradiol, no olvidar. Hay tres tipos de estrógenos: estradiol, estriol y estrona. Cualquiera de los tres, no te olvides, estradiol, estriol y estrona son tipos de estrógenos, ¿correcto? Y en este caso, como ves acá, genera que un estímulo positivo. Claro, ¿por qué? Porque recuerda que esta hormona, ¿cuánto tiempo dura que es el cuerpo lúteo? El cuerpo lúteo dura aproximadamente 13 días. Y durante esos días, 13 días, lo que hace justamente es preparar al útero para que haya un embarazo, pues, porque ese es el tema del ciclo, en este caso menstrual, prepararlo para un embarazo. Pero si en esos 13 días no ha habido ovulación, obviamente eso ya sabes que se desprende y eso se llama menstruación, ¿correcto? Pero en este caso es positiva, ¿correcto? Porque se prepara para un futuro embarazo si es que se da. Bien, ahora vamos al hipotálamo. Miren acá. El hipotálamo se caracteriza, como ves acá, es una estructura que se encuentra por encima de la hipófisis, ¿ya? Por encima de la hipófisis, y que presenta justamente estos núcleos. Los núcleos, como ves acá, se van a dividir, acá son 4 regiones, ¿correcto? Acá hay una región que se llama la preóptica, la supraóptica, la tuberal y la mamilar. Son las 4 regiones: preóptica, supraóptica, tuberal y mamilar. Y como ves acá, hay diferentes núcleos en cada región. Lo primero que yo tengo que aprenderme de todos estos núcleos siempre van a ser, mira acá, los que van a ir acá. Recuerda que esta es la adenohipófisis, ¿correcto? Esta es la adenohipófisis. Y que aquí vamos a encontrar células que producen hormonas. Pero la hipófisis posterior, como ves acá, está el lóbulo posterior, aquí lo que vamos a encontrar es una conexión que viene ¿desde dónde? Desde el hipotálamo. Pero específicamente ¿de quién? Desde este núcleo que se llama supraóptico y desde este núcleo que se llama paraventricular. ¿Sí? Entonces, esos dos van a producir 2 hormonas, pero estas 2 hormonas se almacenan aquí. Por eso te decía, la hipófisis posterior no produce, almacena. ¿Pero qué almacena? Hormonas hipotalámicas. No te vayas a olvidar. Hormonas hipotalámicas. Entonces, acá la mnemotecnia es bien fácil. SAP. ¿Qué es SAP? Supraóptico, escúchame, supraóptico es ADH. ¿Qué es ADH? Antidiurética, que lo acabamos de ver, ¿no? Antidiurética. Y el paraventricular es oxitocina. Y la oxitocina, como ustedes ya saben, actúa durante el parto, en la contracción del útero, ¿correcto? Y también durante la salida de la leche, durante la lactancia materna, ¿ya? Entonces, ya sabes, estos 2 núcleos, supraóptico y paraventricular, producen 2 hormonas, respectivamente. Supraóptico, ADH, paraventricular, oxitocina. Y esas 2 hormonas se van ¿a dónde? A almacenar. ¿A dónde? Se van a almacenar en la... Te puede llamar neurohipófisis, hipófisis posterior, lóbulo posterior de la hipófisis, ¿correcto? Cualquiera de las denominaciones que le des. Pero como ves, hay otros núcleos que vamos a encontrar acá. Y esos núcleos van a tener funciones ¿con qué? ¿Qué hace el hipotálamo? Solamente ve el tema de hormonas liberadoras, hormonas que regulan el nivel de agua, hormona que actúa durante... Recuerda que la palabra es... La oxitocina no actúa directamente sobre el útero de cualquier mujer. Lo hace en el útero grávido. ¿Qué es un útero grávido? El útero de una gestante en trabajo de parto. Grávido es que está en trabajo de parto. Pero te decía, hay otros núcleos acá. ¿Por qué? Porque el hipotálamo también es el centro regulador de la temperatura. Centro regulador de la temperatura.
centro regulador del hambre, de la saciedad, de la sed, del ritmo circadiano. ¿Qué es eso? El ritmo circadiano, como ya saben, vienen a ser sueño y vigilia, ¿correcto? La regulación endocrina, o sea, las funciones son amplias del hipotálamo, ¿correcto? Pero en este caso que estamos hablando de fisiología, en este caso endocrina, hablamos específicamente del supraóptico y del paraventricular. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, mira acá la hipófisis. La hipófisis, como ya sabemos, es una glándula que se localiza en la silla turca. ¿Dónde está la silla turca? En el hueso esfenoide, que está obviamente en la base del cráneo. Esta glándula se caracteriza obviamente porque tiene doble origen embriológico. El lóbulo anterior, como ves acá, está formado por células que provienen de una estructura embrionaria que se llama bolsa de Raque. Así se denomina a toda esta región embrionaria, ¿ya? Y es el adenohipófisis. Mientras que la parte posterior, ¿ya?, va en este caso a tener justamente un origen del ectodermo, ¿ya? En este caso, vamos a encontrar acá conexiones neuronales y esto viene a ser la neurohipófisis. Ahora, aquí, cada una de ellas, aquí vamos a ver en otra imagen, tiene partes, ¿no? O sea, anatómicamente hablando, la adenohipófisis tiene esta porción más dilatada, que es la parte discalis, ¿ya? Luego vamos a tener la pars intermedia y la pars suberalis, ¿correcto? Y la pars suberalis. En cambio, la parte posterior tiene la pars nervosa, que se le llama, y el infundíbulo. Entonces, aquí como ves, la importancia de esta estructura es la vascularización. Escúchame, eso sí es importante, ¿por qué? Recuerda que una hormona se encuentra endocrina, se encuentra en la sangre. Y como se encuentra en la sangre, definitivamente tiene que tener una rica vascularización. ¿Cómo se llaman las hormonas que van, las arterias que van a llegar acá? Arterias hipoficiarias. Y las arterias hipoficiarias son ramas ¿de quién? De la carótida interna. ¿Correcto? Carótida interna. Esas son las que me van a originar justamente a estas arterias. Y estas arterias, como ves, van a tener que irrigar diferentes regiones de esta glándula importantísima. Una cosa, la hipófisis anatómicamente hablando, recuerda que está dentro, mira bien, estamos hablando de esfenoides, básicamente es uno de los huesos más importantes. Quiere decir entonces que la hipófisis está envuelta en ¿qué? En meninges, correcto, está envuelta en meninges. Es una cuestión, en este caso, particular de esta hormona, de esta glándula, perdón. Entonces, miren acá. Aquí podemos ver en este caso, en conjunto, a las dos estructuras que hemos venido hablando. Miren acá. Estas vienen a ser las principales, no las únicas, las principales hormonas que tiene el hipotálamo. ¿Correcto? Entonces, escúchame acá. El término en la letra R, que aparece acá en todas, aparece esa letra R, significa liberadora. O sea, se lee así: hormona liberadora de tirotropina, hormona liberadora de corticotropina, hormona liberadora de gonadotropina. Gonadotropinas, LH y FSH. Hormona liberadora de esta GH viene a ser en este caso la hormona de crecimiento. ¿Ya? La hormona de crecimiento. Aquí vamos a ver que acá, en estas siglas que vamos a ver acá, hormona de crecimiento, también se le llama somatotropina, pero también se le llama GH. GH entonces viene a ser hormona de crecimiento. Un detalle importante viene acá. Esta hormona es inhibidora. Inhibidora. Recuerda esto. ¿De quién? De la hormona de crecimiento. Cuidado con eso. O sea, en el caso de la hormona de crecimiento, tiene un nombre particular. Porque cuando tú quieras, doctor, ¿y por qué no nos mencionan las inhibidoras? Simplemente, escúchame acá, cambia la R, ¿está bien o no? Por la I. Cambia la R por la I. Entonces sería TIH, hormona inhibidora. ¿Estamos de acuerdo o no? Acá también cambias la R por la I. La R por la I. ¿Sí? ¿Me dejan entender, ¿no es cierto? Ya. Pero en el caso de del hormona, porque este es de la hormona de crecimiento, ¿no? Hormona liberadora, su hormona inhibidora tiene este nombre específico:
somatostatina. Cuidado que el páncreas produce una hormona que tiene el mismo nombre, pero con otra función. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tendríamos que hablar de para entenderlo más bonito, sería de la somatostatina hipotalámica, sería la palabra correcta, ¿no? Entonces, ¿qué es la somatostatina hipotalámica? Es una hormona que inhibidora de la hormona de crecimiento. Así que ya ten cuidado acá, ten cuidado acá. Escúchame, y mira acá, entonces la hipófisis anterior. ¿Qué produce la hipófisis anterior? Produce TSH. ¿Cómo se lee TSH? Ahora la S, muchachos, la S es la palabra estimulante, ¿no? Entonces sería hormona estimulante del tiroides, ¿correcto? Hormona folículo estimulante, así se le llama. Esa es la hormona luteinizante. ¿Ya? Estas dos son las llamadas gonadotropinas, LH y FSH. ACTH, en este caso, viene a ser la hormona estimulante de la corteza suprarrenal, o lo que se llama adrenocorticotropina. Acá el tema de este capítulo para el examen es que tú te vayas ya relacionando con estos benditos nombres, ¿ya? Que no es complicado, ¿ah? Pero ya tienes que aprenderlos a manejar, porque ya esto de acá es parte de la carrera. Adrenocorticotropina o hormona estimulante de la corteza suprarrenal. Hormona estimulante de los melanocitos, ¿ya? De los melanocitos. Bueno, la hormona de crecimiento, que también se le llama somatotropina o GH, y la prolactina, ¿correcto? Entonces, como ves acá, son 7 hormonas que produce la hipófisis anterior. La hipófisis posterior, ¿produce esas hormonas o no? Habla, ¿produce o no? No, las almacena. Ya recuerda que son hormonas que, hormonas que hipotalámicas. ¿Con quién se relaciona la oxitocina? ¿Con qué núcleo? Sapo. Recuerden que lo cambian por sopa porque ahí ¿Para sí ventricular? Sapo. Supraóptico ADH, paraventricular oxitocina. Ahora, como ves acá, esta hipófisis ahora, ¿sobre quién va a actuar? Sobre el resto, ¿estamos de acuerdo? Sobre el resto de glándulas. Por supuesto acá, sobre la tiroides va a actuar ¿quién? La TSH, para producir estas hormonas. La paratiroides no tiene una regulación directamente de la hipófisis, ¿no? Para esa regulación, por si acaso. De ahí lo vamos a ver. En el caso del páncreas, en este caso, también tiene una regulación muy particular porque no viene directamente de la hipófisis. Acá sí, de la médula suprarrenal, ¿quién entra? La ACTH, ¿no es cierto? Y acá, la renina, que ya sabemos que también estas hormonas, hay que recordar que están bajo un sistema que se llama, vamos a ponerlo acá, esto está sobre el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Ahí intervienen esas hormonas, ¿ya? Es un sistema particular para regular la presión arterial, ¿ya? La corteza suprarrenal, ya hemos hablado, que también está arriba. Los testículos y los ovarios, ¿quién nos regula? La LH y la FSH, ¿correcto? Igual que acá, igual que acá. Todo esto de acá, todas estas estructuras glandulares están a cargo de la LH y la FSH. Aquí, como puede ver, la hipófisis tiene diferentes tipos celulares. Como puede ver acá, ¿qué hacen las somatotropas? Producen somatotropina, o sea, hormona de crecimiento. ¿Qué hacen las tirotropas? Producen ¿qué? Tirotropina, hormona estimulante. La gonadotropa, ¿qué produce? LH, FSH. ¿Qué producen las lactotropas? Prolactina. Y las corticotropas, ACTH, o también llamada adrenocorticotropina. Estas son las células que están dentro de lo que es la hipófisis, ¿correcto? Y producen estas hormonas. Bueno, acá esa es la regulación. Vamos avanzando con esta regulación, muchachos, para ir viendo acá. Y mira, entonces, esto es lo que yo te había mencionado, ¿verdad? Acá obviamente está se ha cambiado el orden, ¿no? Donde tenemos acá, por supuesto, las hormonas, en este caso que se produce a nivel de lo que son estos núcleos hipotalámicos y que a través de esta conexión neuronal se almacenan acá. Esta es la pars intermedia, vendría a ser la pars distalis de la adenohipófisis. Bien, entonces miren acá. Esto también ya se repite nuevamente porque hemos hablado, ¿te acuerdas? De la hormonalidad, ¿no? Acerca que hemos dicho que cuando hay un aumento de la hormonalidad,
Ya sabemos, los osmoreceptores, ¿sí o no? ¿Estimulan a quién? Al hipotálamo. ¿Para qué? Para que el hipotálamo produzca ¿qué? ADH. La ADH entonces va a actuar ¿a dónde? Sobre el riñón. Y en el riñón lo que hace es que evitar la pérdida de agua. Antidiuresis, va contra la orina, se va a producir en ese caso menos pérdida de agua. Pero también va a estimular ¿a quién? Al centro de la sed. ¿Estamos de acuerdo? Como ves acá, también actúa, en este caso, sobre las glándulas sudoríparas. ¿Para qué? Para inhibir, ¿no es cierto? Inhibir esa producción de sudor y también sobre las arteriolas, porque las arteriolas, obviamente, cuando se vasodilatan, pierden agua. Y obviamente hay un proceso de vasoconstricción. Miren acá, aquí está ese mecanismo. Entonces, como ves acá, ¿qué pasa si hay una inhibición de la ADH? Si hay una inhibición, lo que va a pasar entonces es que el túbulo contorneado distal, que es donde debe actuar esta hormona, ese se encarga de reabsorber agua. Como no hay la hormona, entonces no se reabsorbe, se pierde. La enfermedad por la cual una persona tiene falta de producción de ADH se llama diabetes insípida, por si acaso. Y esa diabetes insípida se caracteriza porque el paciente tiene una gran poliuria. Orina aproximadamente 3 litros al día. Imagínate, ¿no? Y obviamente en ellos también está estimulada la cantidad de ingesta de agua. Pero así se llama. Así que ten cuidado. La diabetes que tú conoces se llama diabetes mellitus. Diabetes mellitus, que es por deficiencia de insulina. Pero esta de acá es diabetes insípida. En cambio, cuando hay ADH, ahí viene el tema de lo que te decía, cuando hay ADH, ¿qué hace? El túbulo contorneado distal, ahí actúa la hormona y empieza a reabsorber el agua. Entonces, ¿qué pasa con el volumen de agua? Disminuye, ¿correcto? Sí se va a formar orina, por si acaso, pero en menor cantidad, ¿correcto? Manteniendo los niveles de agua. Bien, bueno, ya habíamos hablado acerca de estas hormonas hipotalámicas, ya la conoces ese tema. Y mira acá, la regulación de la sed, que estábamos hablando nosotros, miren acá. Esta regulación tiene que ver nuevamente con este estímulo, ¿no? Entonces, el hipotálamo, como ves, actúa bajo dos tipos de receptores. Osmoreceptores, que son para ver los niveles de soluto, de sal, baroreceptores para el tema de la presión. Son dos condiciones distintas. Entonces, como ves acá, ¿qué es hipertonicidad? Hipertónico significa que tiene gran cantidad de sal. Si tiene gran cantidad, muchachos, de sal, ¿cuáles serían los dos mecanismos que va a hacer? Vamos, a ver. Hay bastante sal en tu cuerpo. ¿Cuáles son los estímulos que se van a producir? Se va a incrementar la C y no. Hay un aumento o incremento de producción de ADH. No me digas aumenta la reabsorción de agua, no, porque el hipotálamo no hace eso. Su única función del hipotálamo es que producción hormonal, ¿correcto? ¿Sí? En cambio, acá, ¿qué es hipovolemia? Hipovolemia es que ha disminuido el volumen, ¿correcto? El volumen normalmente, la palabra hipovolemia está en función a la sangre, pero no siempre es así, porque, claro, una persona que tiene un sangrado, por ejemplo, por un traumatismo X, hace hipovolemia, pero una persona que está tremendamente deshidratada hace hipovolemia. Una persona con quemaduras hace hipovolemia, pierde gran cantidad de agua. Entonces, cuando hay este mecanismo, como ves acá, ¿qué pasa si pierdes agua? ¿Cómo se traduce eso? Claro, lo normal es que si tú ves a la persona, primero le tienes que ver las mucosas. Las mucosas están secas, entonces está deshidratado. Los ojos están hundidos, está deshidratado. ¿Estamos de acuerdo? Son signos de deshidratación. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay otro factor también que te ayuda a saber que hay una pérdida de agua. ¿Cuál es? La presión arterial. Cuando una persona empieza a caer la presión es porque algo está cayendo. Y uno de los que cae fácilmente, ahora, si estás hablando de una persona que ha venido, por ejemplo, ¿no? Ha salido de una fiesta popular y le han metido un corte en el brazo, por acá, ¿no? Le viene la presión y
Entonces eso es un signo de alarma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el que caiga la presión está siendo hipovolémico. ¿Qué tengo que hacer? Aumentar la presión. ¿Cómo le aumento la presión? Aumentando la bolemia. ¿Y cómo le aumento la bolemia? Le tengo que poner una vía periférica. Y se pone a chorro. Y además no se pone una, se ponen dos. Porque se está yendo. Ahora tú tienes que mantener esa presión. Aumenta la bolemia. ¿Estamos de acuerdo? Pero acá, eso es lo que tú puedes hacer. Pero en tu cuerpo tienes. ¿Recuerdas? ¿Quién regula la presión arterial de tu cuerpo? El sistema renina, angiotensina, aldosterona, ese sistema. Y lo que es finalmente es la palabra angiotensina. La angiotensina significa que tu vaso sanguíneo hace esto. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que el cuerpo en algún momento vas a ver que las mismas arterias son capaces de cerrarse. Una para controlar el sangrado, pero la otra ¿cuál es? Para mantener que la presión arterial. Doctor, ¿qué pasa si se cierra? O sea, si hace vasoconstricción, su resistencia aumenta. Y recuerda algo, presión arterial, ¿a es cuál fórmula de la presión arterial? La presión arterial, muchachos, es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Esta resistencia, ¿quién la da? Las arteriolas. ¿Cuándo qué? Cuando se cierran. Pero ¿quién hace que se cierre? La angiotensina. ¿Correcto? La angiotensina. Entonces, si esto aumenta, como ves, está multiplicando, ¿no? Si esto aumenta, la presión aumenta. ¿Me entiendes? Pero ese es un factor. El otro factor viene acá. El gasto cardíaco tiene que ver con el volumen. Entonces ya sabes que tiene que meter el suelo para aumentar el volumen. Si yo aumento el volumen, aumento el gasto cardíaco. Y si aumento el gasto cardíaco, aumento la presión. ¿Cuál es la finalidad de aumentar la presión? Que tu riñón no se malogre, porque el riñón necesita producir ¿qué? Orina. Recuerda que tu cuerpo todo el momento, todo el santo día, hace metabolismo proteico y produce urea y creatinina. ¿Por dónde se eliminan esos productos de desecho? Por la orina. ¿Entiendes o no? Así no esté comiendo, doctor, así no esté comiendo. Entonces, no podemos darnos el lujo de que la persona deje de orinar. Porque el principal producto de desecho del cuerpo es la orina. No son las heces, que a veces se equivocan, ¿no? Una persona se estrella 7 días y no pasa nada, no está feliz. Pero alguien que no orina un día, ese sí es un problema. Ese es una insuficiencia renal, ¿correcto? Por eso es que la importancia que tiene la presión y el riñón, ¿correcto? En alguien que tiene una enfermedad aguda por traumatismo, quemadura, siempre buscan mantener el riñón intacto. Se paró el riñón, se viene abajo todo. Bien, y acá como puede ver, encontramos, ¿no?, una serie de hormonas, porque son hormonas también, que son del sistema nervioso central, que muchas de ellas actúan como neurotransmisores. Ya hemos hablado, ¿te acuerdas? Hemos hablado de la acetilcolina. En neuroanatomía hemos hablado acerca de eso. La epinefrina, que ya hemos hablado también, ¿no? Que viene a ser una hormona que se llama de naturaleza de catecolaminas y que se produce en la médula suprarrenal, pero también en el sistema nervioso, ¿correcto? Y obviamente las hormonas de la hipófisis, ¿no? Que hemos hablado también que a través de estos vasos portales, ¿no? Estos vasos portales, se llaman que estos vasos van a ser regulados por el hipotálamo, ¿no es cierto? A través de hormonas que liberadoras o inhibidoras, que también hemos hablado. En el caso de la hipófisis posterior sabemos que son otro tipo de hormonas, pero hipotalámicas, ¿no es cierto? Hipotalámicas. Bueno, este es el resumen de las 7 hormonas que hemos hablado, ¿no? Acá, por supuesto, está la ACTH. Esta ACTH, como ves acá, es una hormona que actúa en la corteza suprarrenal. La hormona en crecimiento actúa sobre todas las células. Todas las células. Te dije que era la que tenía receptores en todo el organismo. La TSH, ¿dónde? En la T3, en la tiroides. Las gonadotropinas son dos, FSH y LH, ¿no? FSH, como te dije, su función era que la ovogénesis, mientras que la LH viene a ser para la ovulación y para la formación del cuerpo lúteo, ¿no es cierto? Que es esta glándula que durante 13 días produce hormonas para garantizar un embarazo. Y la prolactina, obviamente,
durante la lactancia materna. Ahí están las regulaciones, como ves ahí, de cada una. En este caso, la CRH, o sea, hormona liberadora, ¿se ven o no? De corticotropina, que actúa sobre la hipófisis posterior para producir justamente la ACTH. Acá igual. Estas R, no te olvides que son ¿qué? Hormonas liberadoras. En el caso de la hormona de crecimiento, tiene su propia, ¿te acuerdas? La I, ¿no? Inhibidora. ¿Pero con qué otro nombre se le llamaba? Somatostatina. ¿Correcto? En el caso de la prolactina, me había olvidado decirles que también tiene su propia hormona inhibidora, que se llama dopamina. Dopamina. Acá es somatostatina y acá es dopamina. ¿Ya? Dopamina. Y acá, como puedes ver, este es el sistema, ¿no? Vascular, como ves. O sea, la hipófisis no es ajena a esta vascularización. Es más, anda siempre recordando que cada vez que hablemos de glándulas hormonales, estas glándulas no reciben sangre de cualquier vaso, sino lo hacen de grandes vasos. Hace rato hemos dicho, estas son las llamadas hormonas que hipofisiales. ¿Ramas de qué? De la carótida interna, una tremenda arteria, ¿correcto? Que ya sabemos que nacen del callado aórtico, pero que son de gran calibre. Y de esa manera que garantizan que haya una adecuada vascularización. Bueno, esto de acá es lo siguiente, ¿no? En el caso de la fiebre, obviamente es un caso, ¿no? La fiebre todo el momento lo hemos tenido. ¿Qué pasa cuando nosotros por algún agente patógeno, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué pasa? El agente patógeno actúa sobre los glóbulos rojos y los glóbulos rojos liberan justamente unos mediadores que se llaman citocinas, ¿ya? Y estas citocinas, obviamente hay diferentes tipos de citocinas, uno de ellos se llaman interleucinas. Y las interleucinas son capaces de ir hasta el hipotálamo, y el hipotálamo tiene lo que se llama el termostato. El termostato es como un termómetro, algo así, que mantiene tu temperatura en cuánto? En 37 grados, que es lo normal. Pero la interleucina altera el termostato, de tal manera que va a considerar normal 38, 39, ¿correcto? Lo va a desregular a esa zona. Hasta que se lleven a cabo mecanismos propios para poder modificar. Escúchame, y ahí viene el tema. Siempre que uno tenga a una persona con fiebre, sobre todo si es niño, ¿cuál debe ser? La primera medida es medios físicos, regla número 1, que a veces no lo quieren entender. Medios físicos. La segunda es antipiréticos. El antipirético más común, paracetamol. Ibuprofeno se puede usar, claro, pero hay que tener cuidado cuando ese niño tenga un antecedente de asma, porque todo niño, tú no sabes en qué momento ese niño me va a desencadenar un segundo cuadro, porque lo enmascara la fiebre. Y recuerda que todo niño con fiebre, ¿cómo es su respiración? ¿Rápida o no? Sí. Es rápida. ¿Cómo está su latido cardíaco? Acelerado. Así es el niño con fiebre. No quiere comer, te va a vomitar, pero todo es por la fiebre. Entonces, por eso, bájale con medios físicos. Si no hace eso, hay que probar primero tolerancia. Oye, agua. Si ves que el agua no lo tolera, no te va a tolerar el jarabe, pues no seas enfermo. No le des jarabe si no te tolera el agua, ¿no? No, pues es una maldad darle eso. Primero, su agüita. Y luego, el tema del jarabe. Te dije, paracetamol, garantizado, pero no le baja. El ibuprofeno, cuidado. Si ese niño tiene un antecedente, ya me lo han nebulizado, ya le han puesto los dos su mascarita, no le des ibuprofeno. No le des. Metamizol, ahí viene el tema, seguramente acá conocen este término metamizol. El metamizol lo vas a, en jarabe viene como, en botas viene como reprimán, ¿no? Y lo otro que viene en inyectable, ¿no? Que es la última medida. Acuérdate de algo, en temporada de dengue no se puede colocar intramuscular, porque puede estar haciendo al niño con dengue, tú no sabes, y le vas a terminar generando un absceso en la nalga, y de ahí te va a llegar tu papelito a tu zona de trabajo, ¿ya? Entonces, cuando haya dengue,
y tú quieras tomar esa medida, es mejor colocarlo endovenoso. Endovenoso, ¿sí? Pero es una medida extrema, porque siempre te explico, el tema de la fiebre siempre es dos cosas: medios físicos o el paracetamol, ¿no? 100% garantizado. Hay que saber dar las dosis. A veces el problema es eso. Tú tienes que explicarle a la mamá. O sea, cuando tú ya tengas no le digas, señora, va a tener que tomar 2.5 mililitros cada noche. No seas enfermo y no. Tú tienes que decirle, señora, cómprase una jeringa. Si no sabe la señora, dibújale la jeringa en la receta. Dibújale. ¿Hasta cuánto? Mira, hasta acá va a tener que cargar. Ahí le tienes que sombrear, llevar tus pulmones ahí. Sombrea, explica a la mamá, porque la mamá de repente es una mamá primeriza. Esa mamá que no está atendiendo a veces al bebé, o a veces a la abuela. Entonces explícale cómo le debe dar, cada cuántas horas. Eso tienes que explicar. Y si vas a aplicar cucharitas, que nosotros no usamos, esa palabra de cucharita no es para nosotros, ¿verdad? Con cuidado. Nosotros tenemos que usar medida exacta. Pero si, y la jeringa es el mejor apoyo para poder explicarle cantidades exactas con jeringa. Y que con su agüita de agua tibia en una taza le vas a tener que cambiar, enjuagar y todo eso. Pero si recuerda de que la persona se va a ir y tú no sabes, la idea cuál es, que no te regrese. Porque si te va a regresar y te encuentra a ti, te va a hacer roche. Todo lo que usted me ha hecho no le ha hecho nada, doctor. Y encima estás con tu interno acostado. ¿Te escuchan, no? Que todo lo que has indicado. Entonces, cuando tú le garantizas lo otro, de que le haya dado medidas, todo eso, no va a regresar. No va a regresar. Ahora, a menos que haya otra causa. Otra causa. Es decir, no es que vino con fiebre, ya hay que ponerle que ni siquiera le ha visto la garganta, no les han juntado los pulmones, no les he hecho la revisión de la pared abdominal. Hay que revisar todo porque todo niño con fiebre tiene un foco. Y el foco inicialmente es respiratorio. Y es que un baja lengua no te va a costar para hacer esa revisión. ¿Ya? Bien, seguimos. Bueno, estas son las acciones del hormona de crecimiento. Como ves acá, el hormona de crecimiento, como ves, tiene múltiples funciones. Si bien es cierto, el tema acuérdate que acá la función específicamente viene acá. Recordemos los huesos largos. Recuerda que los huesos largos tienen dos epífisis y una diáfisis, ¿correcto? Y entre epífisis y diáfisis está la metáfisis, el cartílago de crecimiento. Ahí actúa la hormona de crecimiento para aumentar el tamaño de los huesos en longitud, ¿correcto? En longitud. Obviamente en personas menores de 17 años, ¿ya? Pero también viene el tema de síntesis de proteínas, porque no todo es a nivel de hueso, sino todo el cuerpo crece y recordemos que las células están hechas a base de proteínas. El otro tema es esto, ¿no? Puede en este caso formar, ¿correcto? En este caso recuerda que el hormona de crecimiento también forma glucosa, pero lo hace a partir de sustancias distintas. En este caso, cuando lo hace a través de líquidos, eso se llama una gluconeogénesis, ¿no es cierto? Una gluconeogénesis que sería formación de glucosa a partir de otras moléculas como los lípidos, ¿no? Disminuye la sensibilidad a la insulina, ¿correcto? De tal manera, ¿qué significará eso? Que disminuye la sensibilidad a la insulina. Significa que, escúchame, se supone que la célula debe tener un receptor para la insulina. ¿Está bien o no? Ya, ¿qué pasa si tú tienes un receptor de la insulina? ¿Qué hace la insulina? Va a hacer, escúchame, para darte alternativas, va a hacer que la glucosa salga de la célula a la sangre, o hace que la glucosa de la sangre ingrese a la célula. Ingresa. Que ingrese a la célula. ¿Estamos de acuerdo? Y hay que recordar que la glucosa es una molécula, ¿correcto? Energética. ¿No es cierto? Energética. Pero entonces, ¿qué está significando? Te lo acabo de decir. ¿Cuál era una de las funciones del hormona de crecimiento? Aumentar ¿qué? Los niveles de glucosa. ¿En qué? En la sangre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo lo hace? A través de este mecanismo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo disminuyo la sensibilidad? ¿Ingresará la glucosa a la célula? No, va a salir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces los niveles de glucosa van a aumentar en sangre. Por eso disminuye esa sensibilidad. ¿Estamos de acuerdo? Y el tema obviamente de la retención de sal. Ya sabes que cuando requieres sal, jalas agua. Si jalas agua, aumenta la presión arterial.
Vamos avanzando, chicos. Bueno, y acá, miren esa comparación, ¿no? En este caso, por ejemplo, miren acá. Este es un niño, mira la talla, ¿no? De 2 años, ¿no? Y esto es uno de 8, pero con hipotiroidismo. Recuerden ustedes que el enanismo, hay 2 tipos de enanismo. Hay un enanismo hipoficiario. El enanismo hipoficiario simplemente es alguien que obviamente es pequeño para su edad. Pero el enanismo hipotiroideo es aquel que ya tiene un retardo mental. ¿Correcto? Por eso es que cuando te digan alguna vez, ¿no? La chica le dice, no, un hombre cretino, le están diciendo retardado, ¿no? Puede ser, ¿no? Entonces, un cretino, en este caso, tiene retardo mental. Por eso, acuérdense de algo. Ahora, a todo niño recién nacido, ¿qué le hacen? Un tamizaje neonatal. ¿Qué es un tamizaje neonatal? De que de sus plantas de los pies le van a sacar muestritas de sangre. ¿Para qué? Para hacer un despistaje de 6 enfermedades. Una de esas enfermedades es el hipotiroidismo congénito. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque se puede tratar y evitar que me haga ese problema. Por eso es importante, ese es obligatorio. Ahorita en el CIS, todo niño se le hace tamizaje neonatal con el fin de que no me haga hipotiroidismo. En este caso, como ves acá, tienes un hipotiroideo de 8 años para que compares y este es un niño normal. Entonces ahí se ven en este caso los cambios que van a haber. De ahí la importancia que tiene el control de crecimiento, ¿no es cierto? Y hablando de niños, ya viene uno por ahí, ¿no? Escúchame. Entonces, los controles de crecimiento justamente te hablan acerca de esto. Es decir, siempre hay una línea estándar, pero también hablan acerca ya de riesgos, que es por debajo o por aumento de. Sobre todo nosotros vemos el tema de talla corta. Pero en talla corta, normalmente hay que ver los antecedentes, ¿no? Porque tiene talla corta, ¿no? ¿Qué pasa la mamá? ¿Qué pasa el papá? Ya, no, claro, pero hay que recordar que los niños a veces ya cuando hacen actividad física, ya esos niños ya tienen obviamente otras características, ¿no? Entonces, por un tema de estímulo deportivo y toda esa situación. Pero en los controles normalmente siempre vemos. De todas maneras, la primera pauta es ver la talla de los padres, para poder en este caso, ¿no? Antes de, porque a veces el endocrinólogo es terrible, ¿no? Pues, ¿cómo vas a mandar este niño tal? Mira los papás no se aman, ¿no? Es el roche a veces, ¿no? O sea, porque es una primera pauta que uno debió tener antes de hacer una referencia. Y, bueno, eso también ya hemos hablado acerca de lo que es la retroalimentación, ¿no? La retroalimentación también, vamos a ver, ¿qué hora es? 7 y 13. 7 y 13. Primero vamos viendo los exámenes, ¿no? Sí, doctor.